Iniciaremos el trabajo en la unidad 2 de álgebra y geometría analítica. En esta oportunidad comenzaremos a trabajar con teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos iniciaremos con una serie de conceptos primitivos, conceptos que no se definen. El primero de ellos es justamente la idea de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de objetos. A cada uno de esos objetos los llamaremos elementos. Como ejemplos, podemos hablar del conjunto de números dígitos y sabremos que los elementos de este conjunto son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos hablar del conjunto de provincias de la Mesopotamia argentina y sabremos que los elementos de este conjunto son las provincias Entre Ríos, Corrientes, Misiones. También podríamos hablar de del conjunto de alumnos que está inscripto en álgebra y geometría analítica y podríamos enumerar cuáles son los elementos de este conjunto. Entre un elemento y un conjunto se define una relación, la relación de pertenencia. Si A es un conjunto, que aquí cabe acotar que en general los conjuntos se simbolizan o se identifican con letras mayúsculas de imprenta. Si X es un elemento de A, la expresión simbólica que aquí se marca, X pertenece a A, se lee justamente, el símbolo que ustedes ven es el símbolo pertenece y se lee como acabo de expresar. X pertenece a A y significa X es un elemento del conjunto A. Típicamente, los conjuntos se pueden mostrar a través de diagramas de Venn. Aquí ven con esta gráfica indicado el conjunto A y dentro del conjunto está marcado con un puntito X, es un elemento de ese conjunto. Por lo tanto, podemos decir que X pertenece al conjunto A. Veamos un ejemplo. Si A es el conjunto que tiene por elementos a los números 1, 2, 3, 4, 5 y aquí la acotación, los elementos del conjunto cuando podemos expresarlos, enumerarlos a todos los elementos, se encierran entre llaves. Entonces A es el conjunto que tiene por elementos los números naturales 1, 2, 3, 4, 5. Gráficamente lo vemos aquí y lo que podemos afirmar es que 1 pertenece al conjunto A, 2 pertenece al conjunto A, 3 pertenece al conjunto A, 4 pertenece al conjunto A, 5 pertenece al conjunto A. Y cualquier número que no esté dentro del conjunto A, podremos afirmar que no pertenece a dicho conjunto, entonces tachamos el símbolo correspondiente a la relación de pertenencia.
conjuntos se da otra relación que esta vez se establece entre dos conjuntos. A esta relación la denominaremos inclusión. Sean A y B dos conjuntos, diremos que A está incluido en B y lo denotaremos de la manera que aquí se destaca, si y solamente si todo elemento del conjunto A es un elemento del conjunto B. Simbólicamente lo expresamos de este modo y vuelvo a leer. A incluido en B si y solo si para toda X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Lo vemos gráficamente. ¿Sí? Continuamos. Veamos un ejemplo. Si tenemos el conjunto B con estos elementos, los números dígitos, y el conjunto A que tiene por elementos a los dígitos impares, podemos afirmar que A está incluido en B. ¿Por qué razón? Porque todos los elementos que pertenecen al conjunto A son elementos del conjunto B. También pertenecen al conjunto B. Y allí vemos la gráfica correspondiente. ¿Qué propiedades se dan en la relación de inclusión? La propiedad reflexiva. Leemos, A está incluido en A para todo A. En otros términos, todo conjunto está incluido en sí mismo. Cumple con la definición de inclusión. La propiedad antisimétrica. ¿Qué establece esta propiedad? Para todo conjunto, para todos los conjuntos A y B, si A está incluido en B y simultáneamente B está incluido en A, entonces los conjuntos son iguales. Esto nos dice, la primera parte, si A está incluido en B, lo que estamos afirmando es que todos los elementos de A son elementos de B. Y si a la vez B está incluido en A, todos los elementos de B son elementos de A. La única forma para que esto se dé es que los dos conjuntos tengan exactamente los mismos elementos, por lo tanto, sean iguales. La tercera propiedad es la propiedad transitiva. Entonces, si tenemos tres conjuntos ABC tales que se cumpla que A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Si un conjunto está incluido en otro y este a su vez está incluido en un tercero, el primer conjunto está incluido en el tercer conjunto para todo A, B, C. En un ejemplo, tenemos el conjunto A, que es el intervalo de números reales, 0, 2, intervalo cerrado. Recordemos que dentro del conjunto de los números reales vamos a trabajar con la notación de intervalos. Esta forma de notación, intervalo cerrado 0, 2, nos habla de todos los números reales mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 2, que sabemos son infinitos. Sea el conjunto B, dado por el intervalo cerrado de números reales, menos 1, 4, todos los números reales mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 4, y sea el conjunto C el propio conjunto de los números reales. Podemos graficar cada conjunto en la recta numérica y podemos afirmar para esta terna de conjuntos que A está incluido en B y B está incluido en C, por lo que A está incluido en C.
Aquí tenemos graficado en la recta numérica el conjunto A. Aquí tenemos graficado el conjunto B y podemos ver que todos los elementos que pertenecen a A son elementos del conjunto B, por lo tanto la primera relación de inclusión se cumple. A está incluido en B. Aquí vemos el conjunto C, la recta numérica, la recta real, todos los números reales. Y podemos ver también que B está incluido en C porque todos los elementos que pertenecen a B son elementos del conjunto C. Finalmente, aquí vemos los tres conjuntos en la misma recta numérica y podemos afirmar con certeza que A está incluido en C. Todos los elementos del primer conjunto son elementos del tercer conjunto. La teoría de conjuntos tiene una construcción axiomática. ¿Qué son axiomas? ¿A qué llamamos axiomas? Los axiomas son propiedades que se aceptan sin demostración. Son las verdades que tomamos como punto de partida para la construcción de toda la teoría de conjuntos. El primero de estos axiomas, de estas propiedades que aceptamos como verdaderas y que no vamos a discutir por tal razón, y va a ser el primer axioma que va a sentar las bases para el desarrollo de la teoría de conjuntos, es el axioma de sustitución. Establece, sea P de X una función proposicional respecto de la variable X, si P de X es verdadera y ocurre que U es igual a X, entonces P de U también será verdadera. El segundo axioma, el axioma de extensión, dice: dos conjuntos A y B son iguales si y solamente si tienen los mismos elementos. Es decir, que A es igual a B si y solamente si A está incluido en B y B está incluido en A. Algo que habíamos visto en la relación de inclusión al hablar de la propiedad antisimétrica. Van a observar en el transcurso del video que hay axiomas que están indicados con rojo. Estos son los axiomas fundamentales para nuestro trabajo posterior en las demostraciones de las distintas propiedades. Veamos un ejemplo. Nosotros podemos tener las funciones proposicionales P de X dada por X pertenece a los reales y X cuadrado menos 4 igual 0. Q de X pertenece a los reales y el producto entre X menos 2 y X más 2 es igual a 4. Y podemos ver los conjuntos de verdad correspondientes a esas funciones proposicionales. P, el conjunto de verdad de P de X, tiene por elementos a menos 2 y 2. Q, el conjunto de verdad de Q de X, tiene por elementos a los números menos 2 y 2. Podemos observar que el conjunto P y el conjunto Q son iguales. P está incluido en Q y Q está incluido en P. ¿Qué propiedades tiene la relación de igualdad? La primera propiedad es la propiedad reflexiva. A es igual a A para todo A. Todo conjunto es igual a sí mismo. Para todo par de conjuntos AB, si ocurre que A es igual a B, entonces B es igual a A. Propiedad simétrica.
Si un conjunto es igual a otro, este es igual al primero. C. Para toda terna de conjuntos A, B, C, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Esta es la propiedad transitiva. Si un conjunto es igual a otro y este es igual a un tercero, el primer conjunto es igual al tercer conjunto. Toda relación que verifique estas tres propiedades, reflexiva, simétrica y transitiva, se denomina relación de equivalencia. Continuamos con los axiomas. El tercer axioma, también destacado, es el axioma de especificación. Este axioma establece, dado un conjunto U, este es el conjunto universal, y una función proposicional P de X con X perteneciente a ese universo U, existe un único subconjunto A de U cuyos elementos son todos los elementos que pertenecen a U, tales que P de X es verdadera. En símbolos. Si A es el conjunto formado por los elementos X que pertenecen al universal, tales que se verifica P de X, tales que P de X es verdadera, este conjunto es único. Un caso particular es el conjunto vacío. El conjunto vacío, que se simboliza con el símbolo que allí vemos, es el conjunto formado por los elementos X tales que la función proposicional es falsa. P de X es falsa para cualquier X. O sea, es un conjunto que carece de elementos. No tiene elementos el conjunto vacío. Y este conjunto vacío se puede definir de muchísimas maneras distintas. Un ejemplo es el que aquí vemos. Elementos X que pertenecen a los reales, tales que X es distinto de X. No existe ningún número real que sea distinto de sí mismo. Por lo tanto, este conjunto es un conjunto vacío, no tiene elementos. ¿Qué propiedades tiene el conjunto vacío? Son tres. Para todo A no pertenece al vacío. Lo que estamos afirmando es que el vacío no tiene elementos. La propiedad B, para todo conjunto A, el vacío está incluido en el conjunto A. O dicho en otros términos, todo conjunto incluye el conjunto vacío, el vacío está incluido en todo conjunto A. Finalmente, la tercera propiedad afirma que el conjunto vacío es único. Demostraremos estas propiedades. La primera, para todo elemento A no pertenece al conjunto vacío. Esta afirmación es verdadera por la propia definición del conjunto vacío. Y aquí cabe la acotación. Los elementos de un conjunto los simbolizamos con letras minúsculas. Por eso la notación de A minúscula. La segunda propiedad afirma, recién lo vimos, que para todo conjunto A el vacío está incluido en el conjunto A. Vamos a demostrar teniendo en cuenta la definición de la relación de inclusión. ¿Qué significa que el vacío está incluido en A?
según la definición, según la relación de inclusión, si el vacío está incluido en A, diremos que para todo X, si X pertenece al vacío, entonces X pertenece al conjunto A. Pero en esta implicación, que X pertenezca al vacío es falso, justamente porque el vacío carece de elementos. Y toda implicación de antecedentes falsos, sabemos por lógica, que es verdadera, con lo cual podemos afirmar que efectivamente el vacío está incluido en todo conjunto A. Veremos que el conjunto vacío es único y para ello vamos a suponer que esto es mentira. Vamos a suponer que esto es falso. Vamos a suponer que por lo menos existen dos conjuntos vacíos, el conjunto vacío y el conjunto vacío prima. Pero entonces, si yo tengo dos conjuntos vacíos, el conjunto vacío y el conjunto vacío prima, los dos cumplen con las propiedades del conjunto vacío. Por lo tanto, vamos a poder afirmar que el conjunto vacío está incluido en vacío prima, justamente porque el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Y también vamos a poder afirmar que el vacío prima está incluido en el vacío. Por la misma razón, el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos. Finalmente, por propiedad antisimétrica de la relación de inclusión, el vacío y el vacío prima son iguales, por lo cual, efectivamente, el conjunto vacío es único. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, tengamos en cuenta que el axioma de especificación nos permite definir conjuntos, dando una función proposicional, una propiedad, una característica que nos permite identificar o establecer con exactitud qué elementos tiene un conjunto en particular. Por ejemplo, sea el conjunto A de elementos que pertenecen a los números enteros, tales que su módulo sea menor o igual que 1. Podemos afirmar con exactitud, con certeza, que el conjunto A tiene por elementos a los números menos 1, 0 y 1. Estos son los únicos números enteros que hacen verdadera a la función proposicional módulo de x menor o igual que 1 dentro del conjunto de los números enteros. En el conjunto B, elementos x que pertenecen a los naturales, tales que x es múltiplo de 2 y x es menor que 4. La primera observación es, cada vez que ustedes vean el puntito arriba de un número, vamos a leer múltiplo de. Entonces, x es múltiplo de 2 y x es menor que 4. Y es una conjunción. Entonces deben verificarse simultáneamente ambas para que la conjunción resulte verdadera. En el conjunto de los números naturales, los elementos se reducen única y exclusivamente al número 2. B es un conjunto unitario, tiene un único elemento. El conjunto C, elementos X que pertenecen al universal que tenemos allí a la derecha, que tiene por elementos a los números dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tales que x es múltiplo de 3 o x es múltiplo de 5. Es una disyunción inclusiva. Basta que se cumpla una de las dos relaciones para que el elemento pertenezca
al conjunto. Por lo tanto, si observamos el universo de referencia y la definición del conjunto C, los elementos serán 0, 3, 5, 6, 9. Veamos otro caso. Conjunto D. X pertenece a los reales tales que módulo de X es menor o igual que 1. Es la misma función proposicional establecida en el conjunto A, pero cambiamos el universo de referencia. Estamos dentro del conjunto de los números reales. Ya no podemos enumerar los números reales que satisfacen o que hacen verdadera esta función proposicional, porque son infinitos. Pero trabajando dentro del conjunto de los números reales podemos expresar como un intervalo. El intervalo cerrado menos 1, 1. Si cambiamos nuevamente el universo de referencia con la misma función proposicional, ahora estamos dentro del conjunto de los números racionales, tampoco vamos a poder enumerar a todos los números racionales que verifican o que hacen verdadera módulo de X menor o igual que 1. Pero tampoco podemos escribir como intervalo, porque los intervalos están reservados exclusivamente al conjunto de los números reales. Este conjunto E tiene una única manera de definirse, de expresarse, y es la que aquí vimos, por el axioma de especificación. Los conjuntos A, B y C se pudieron definir también a través del axioma de especificación enumerando todos los elementos. Cuando uno puede listar o enumerar todos los elementos, está dando el conjunto por extensión. Y allí vimos una gráfica correspondiente al conjunto C. Sigamos avanzando. Continuamos con los axiomas. Otro axioma destacado, el axioma del conjunto potencia. Dado un conjunto A, existe un conjunto y solamente uno cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. ¿Qué son subconjuntos? Todos los conjuntos que están o pueden estar incluidos en el conjunto A. Todos los conjuntos que verifican la relación de inclusión respecto del conjunto A. Simbólicamente, el conjunto potencia de A, P, entre paréntesis A, está formado por todos los conjuntos X mayúscula de imprenta, tales que X está incluido en el conjunto A. Observaciones. Sabemos que para todo conjunto A el vacío está incluido en A y a la vez A está incluido en A. La primera afirmación, vacío incluido en A, por propiedad del vacío. La segunda afirmación, A incluido en A, por propiedad reflexiva de la inclusión, que vimos anteriormente. Entonces, siempre se verifica que el conjunto vacío pertenece al conjunto potencia de A y el conjunto A pertenece al conjunto potencia de A. Vacío y A son elementos del conjunto potencia de A. También se demuestra, no lo vamos a demostrar nosotros, que si A es un conjunto que tiene n elementos, siendo n un número natural, entonces el conjunto potencia de A tiene 2 a la n elementos. Lo vamos a ver en algunos ejemplos. Dado A, el conjunto que tiene por elementos al 1 y al 2, el conjunto potencia de A
tendrá por elementos al conjunto vacío, al conjunto unitario que tiene por elemento al 1, al conjunto unitario que tiene por elemento al 2 y al conjunto A. Son estos todos los conjuntos que están incluidos en el conjunto A. Fíjense que el cardinal de la potencia de A, el símbolo numeral es cardinal de la potencia de A e indica cuántos elementos tiene el conjunto, en este caso potencia de A es 4. ¿De dónde surge ese 4? 2 elevado al cardinal de A. El cardinal del conjunto A es 2. 2 al cuadrado, 4. Si nosotros tenemos el conjunto B de elementos A, B, C, tiene 3 elementos. El cardinal de B es 3. Por lo tanto, el conjunto potencia de B va a tener 2 elevado a la 3 elementos. 2 al cubo, 8. Estos son los elementos del conjunto potencia de B. El vacío, el conjunto unitario que tiene por elemento a A, el conjunto unitario que tiene por elemento a B, el conjunto unitario que tiene por elemento a C, el conjunto que tiene por elementos a A y a B, el conjunto que tiene por elementos a A y a C, el conjunto que tiene por elementos a B y C y el propio conjunto B. Cardinal de la potencia de B, 8. Finalmente, si nosotros tenemos en cuenta el conjunto vacío carece de elementos. El cardinal del conjunto vacío es 0. El cardinal del conjunto potencia de vacío será 2 a la 0. 2 a la 0 es 1. ¿Cuál es el único elemento que tiene la potencia del conjunto vacío? Al propio conjunto vacío.